A Latinoamérica y el Caribe, a nuestra amada patria grande, siempre nos dijeron de manera subliminal a través de películas, de discursos o de ensayos teóricos que nunca íbamos a poder, que siempre teníamos una limitante y que no podríamos salir de nuestro subdesarrollo. Hace unos días atrás hablaba con Jorge Elbaum, doctor en ciencias económicas, y dejó una frase que creo que es importante la reflexionamos. El gran miedo que tienen aquellos que nos han sometido es que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Ese es el miedo que tienen. ¿No? Ahí hay una cosa que los europeos no están entendiendo, América Latina, no están entendiendo la patria grande. ¿No? Porque la mirada neocolonial sigue existiendo tanto en Europa Occidental como, creo yo, en Estados Unidos. Es decir, no aceptan que sujetos colectivos a quienes de alguna manera inferiorizan se empoderen. Y esto es lo que está pasando en América Latina. Hay pueblos que se empoderan, gobiernos que se empoderan y que empiezan a defender lo propio, no desde una perspectiva ideológica, sino este es mi espacio, este es mi territorio, déjenme a mí hacer mi experiencia, puede ser buena o mala, me puede salir mejor o peor, pero ustedes la hicieron. Y algunas cosas que hicieron les salieron bien y otras les salieron mal. Bueno, déjennos a nosotros hacer eso. Y yo creo que esa es la contradicción de la época, de que tienen miedo en el occidente de que nos salga bien. Tienen miedo de que nos salga bien. Mira tú, Exactamente. acabas de escribir una frase que va a lapidar a muchos intelectuales, Jorge. Tienen Sí, miedo de que nos salga bien, fíjate tú. Y este miedo creo que tiene que ver con ciertas prácticas, y te las planteo, Jorge, de esta manera. Hay un sentimiento de soberanía muy fuerte en los espacios progresistas de izquierda. Y como se ha ganado tanto terreno, me da la impresión que la ultraderecha se disfraza de izquierda para apropiarse de espacios. Y esa ultraderecha disfrazada de izquierda es extremadamente peligrosa, porque se apropia de temas que legítimamente le corresponden a la agenda de izquierda, ¿no? Derecho de las mujeres, de las poblaciones vulnerables, de los indígenas, del medio ambiente, pero han sido casi capturadas por movimientos ONGeros financiadas con miles de millones de dólares que responden a intereses de grandes corporaciones, pero se presentan como personajes de izquierda. Impresiones sobre el tema, Jorge. sí, sí. Y eso yo creo que ahí hay dos fenómenos que me parecen. Por un lado, que cierto progresismo o izquierda en América Latina se ha desdibujado, producto básicamente de no sostener una orientación muy clara y ha sido ganado por discursos de la derecha. Eso fue un primer movimiento. Y ese movimiento fue acompañado, me parece, porque la gestualidad de las ultraderechas es una gestualidad rebelde. Acá decimos en Argentina que hay mucho de que las nuevas derechas parecen las izquierdas de hace un siglo, porque, digamos, son desvergonzados, gritan, se rebelan. Bueno, el trumpismo, ¿no? De alguna manera, es una forma de rebeldía política de ultraderecha. Digamos, ¿no? Pero eso fue el resultado de un baile, por eso nosotros decimos un baile en el sentido que acá hay dos actores por lo menos, que es una izquierda desdibujada muchas veces, que entregó banderas, ¿no? O que no supo defenderlas adecuando el discurso o siendo convincente y coherente, y una derecha que inteligentemente, con cierta lucidez marketinera probablemente, ¿no? Empezó a investigar, dijo, bueno, yo me voy a quedar con la rebeldía de la izquierda, ¿no? Entonces los rebeldes ahora son los Bolsonaro, que desprecian la antipolítica, expresan la antipolítica, ¿no? Es decir, no, los politiqueros son todos acomodaticios, la clase política, yo vengo desde afuera, etcétera, etcétera. Y otro elemento que me parece clave es el robo de la palabra libertad. Es decir, yo tengo 62 años. Cuando yo era pibe, cuando era joven, cuando era un botija, estudiaba
que los libertarios eran los anarquistas. De hecho, la palabra libertario es una palabra que inventa Eliseo Reclus, un famoso anarquista, porque la palabra anarquía estaba prohibida. Entonces dice, bueno, los libertarios, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón. Y ahora los libertarios son de ultraderecha, como acá en la Argentina Milei o Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero la apropiación de la palabra libertad, que fue una conquista enorme para grandes mayorías que lo que querían simplemente es vivir dignamente, y para vivir dignamente tenés que tener libertad de circulación, tenés que tener libertad de poder acceder a un trabajo, tenés que tener libertad de poder acceder a la alimentación, a una escuela, etcétera, etcétera. Bueno, curiosamente han retomado de alguna manera, y pareciera engañosamente, esa es mi opinión, que hay algo de rebeldía en el discurso de la derecha y de la ultraderecha. Bueno, y de todas formas creo que eso, por supuesto, en algún momento se te ve el piolín, ¿no? Cuando vos tenés una máscara, en algún momento se te ve el piolín y pone en evidencia que los intereses de ese discurso están defendiendo a poblaciones muy pequeñas, ¿no? Y no a las grandes mayorías de América Latina. Ahora, hablas de la libertad y pienso en Vargas Llosa, ¿no? Mi tristeza para mí, que es mi coterráneo, ¿no? En fin, uno no elige los paisanos, ¿ya? Sin embargo, la lógica cínica de este sujeto es: tienes todo el derecho de ejercer tu libertad siempre y cuando la ejerzas dentro del marco que yo ordeno, ¿no? Si no, ya no tienes derecho a ejercer la libertad, ¿no? Lo dijo literal cuando dijo, ¿no? Los pueblos de América Latina no saben votar, no saben cómo votar. Oye, pero la gente votará por como quiera. No, si votan de esa manera no tienen derecho a ejercer la libertad. El destino, y para parafrasear aquello de la doctrina Monroe, el destino manifiesto de la patria grande es que nos encontremos entre hermanos. Y en ese punto nos va a ir bien. Por supuesto, ya sabemos que hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Bueno, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.